hace un ratito hablábamos con Eddie sobre cómo se ha estado abordando este Plan México, cuáles han sido las reacciones que se han tenido por parte de la oposición, cómo es que 8 de cada 10 mexicanos apoyan la gestión de la primera mujer presidenta de México, y después tenemos a la oposición. Miren, a mí me parece muy interesante lo que les voy a contar ahorita, porque hubo un planteamiento que está haciendo el Partido Acción Nacional de subir a tribuna el que se establezca legalmente, legislativamente más bien, un tope de 20 pesos para la gasolina. Quiero que recordemos brevemente de dónde viene el PAN. Partido de Acción Nacional, que no solamente impulsó la reforma eléctrica, energética más bien, del prianato a la de Peña Nieto, sino que venía trabajando con Felipe Calderón esa misma reforma. PAN, que con Calderón dijo que iban a construir una refinería y que solo entregaron una barda. Dijeron que iban a construir una refinería y entregaron una barda. Partido Acción Nacional, que no solamente ha estado de acuerdo, sino que ha aprobado la liberación de los energéticos, que aprobó el incremento y los incrementos históricos a los combustibles. Venimos de ese PAN. Cuando llega Andrés Manuel López Obrador al gobierno, lo cuestionan por no haber bajado la gasolina a 10 pesos por un video que sacó cuando estaban todavía, estaba en la pre-campaña del 17, del 18 más bien. Y en ese entonces estaba cuestionando que la gasolina estaba en 14 pesos y cuestionaba por qué no se regresaba a 10. De hecho, el video decía que si él estuviera gobernando, la gasolina estaría en 10 pesos. En ese contexto, la gasolina estaba en 14. Regresarla a 10 no era algo estratosférico. Y en ese mismo periodo, mientras Andrés Manuel López Obrador hablaba de eso en los videos, una época pre-pandemia, una época pre su administración, una época pre muchas cosas, el PAN estaba aprobando incrementos históricos a los combustibles con Enrique Peña Nieto, que derivaron en saqueos del 2017, exactamente en el mismo periodo. Y ahora vienen y dicen que ellos quieren que Morena cumpla con su promesa. Pero olvidaba, antes de eso, durante la administración ya de Andrés Manuel López Obrador y todavía lo que lleva la de Claudia Sheinbaum, se la viven diciendo que primero empezaron con en sus periodos donde ellos gobernaban, que no se podía bajar mágicamente la gasolina. Y que, recordemos, esa fue una del PRI, ¿no? En realidad decía Pedro Joaquín Caldwell, si no estoy mal, Carlos Joaquín, no me acuerdo si era Pedro o Carlos, era Carlos, ¿no? ¿Quién era el secretario de Energía? Sí, Caldwell. ¿Pero Carlos o Pedro? No, Carlos. Porque son hermanos. Pedro Joaquín Caldwell. Pedro, ok. Sí, es Pedro, es que luego lo conformo con el hermano Carlos. No, Carlos es embajador, por cierto. Pero bueno, Pedro dijo que los pobres no comían gasolina. Y sí, no comemos gasolina, pero sí comemos lo que transportan los vehículos que usan gasolina para transportar los productos. Bueno, pero en ese periodo dijeron que no se bajaban los precios de la gasolina como por arte de magia. Y luego, cuando estaba Andrés Manuel, dijeron que por qué no bajaban los precios de gasolina como por arte de magia. Y ahora que ellos no son gobierno, se suben al tema de la gasolina, porque tendencia, porque enero, porque hashtag cuesta de enero, y quieren presentar una iniciativa para que la gasolina no cueste más de 20 pesos. ¿Cómo? Ni siquiera ellos se lo pueden explicar. Escuchen esto. O sea, si yo pago 25 pesos por la gasolina, cuando me prometieron 10 y cuando llegó este bueno estaba 19, mis términos reales son esos. No vamos a dejar de insistir, Azucena, en tomarles la palabra lo que ellos hace años propusieron, que es disminuir el precio de la gasolina. Ahí vamos a estar hasta que todo este país sepa que el PAN está proponiendo bajar el precio de la gasolina, que además sí se puede, porque no es un costo derivado de su producción, es un costo derivado de los impuestos. Mira, yo ayer transmití un video, Rocío Nale, Ariadna Montiel diciendo, el IEPS es un impuesto que tenemos que bajar por el bien de la gente, y ambas decían, no es verdad que disminuirlo afecta a las finanzas públicas. Primera coincidencia. El costo de la gasolina en México es porque casi la mitad de lo que tú pagas es por un impuesto. Vamos a subirlo a la tribuna
Las veces que nos la batean, la vamos a volver a subir. Hasta que todo México sepa que el PAN está proponiendo que baje el precio de la gasolina. Pero, querido Jorge Romero, ya todos sabemos que el PAN está proponiendo que baje el precio de la gasolina, solamente que no han explicado cómo quieren que baje el precio de la gasolina. No, o sea, no lo han explicado y no creo que lo vayan a explicar en ningún momento, en ningún escenario creo que lo van a explicar. O sea, hay que ser también muy, muy claros con esto. No lo van a explicar porque además están en una tendencia de subirse a es como cuando quisieron sacarlo de lo de los programas sociales. Igualito. Cuando sacaban lo de los programas sociales y se la pasaron diciendo que los programas sociales no era algo que hicieran los gobiernos, que los programas sociales es algo que no tenían por qué condicionarte, pues si nunca nadie estuvo cuestionando absolutamente nada. O sea, no se condicionaban los programas sociales, pero ellos estaban duro y dale y duro y dale y duro y dale. Y parece que es algo en que no terminan de entender, pero no logran tampoco explicar cómo es que quieren que esto pase. Y fíjense que vi algo maravilloso, fue una entrevista de Arturo Ávila, diputado de Morena, en donde les da esta respuesta, ¿no? Esta respuesta legislativa de decir, ahora sí que no me vengan con patrañas Mary Jane, aunque la palabra es otra, no me vengan con patrañas Mary Jane y volví a mi contexto, ellos incrementaron históricamente el precio de los combustibles, es más, en los gobiernos panistas, que es algo que creo que le faltó a Arturo explicar, en el gobierno de Felipe Calderón es cuando tuvimos la mayor cantidad de excedentes petroleros. Yo pregunto, Toma México pregunta, ¿en dónde está ese dinero? ¿Qué hicimos con los excedentes petroleros que tuvimos en la época de Calderón? Porque no se sumó al pago de deuda. ¿En dónde están? Porque fue en su administración cuando recibimos la mayor cantidad de excedentes petroleros. ¿En dónde está el dinero por eso? No se lo pueden explicar y no nos lo pueden explicar. Pero eso sí, prometieron una refinería que nos entregaron una barda. Prometieron que no iba a subir la gasolina y ¿qué hicieron? Ellos históricamente incrementaron el precio del combustible y ahora nos quieren venir con patrañas Mary Jane porque quieren venirnos con sus juegos sucios. Es que vamos a establecer un tope de 20 pesos para que ya no suba la gasolina. ¿Cómo, mijo? Pero es que vamos a eliminar el IEPS, pero es que el que se opone es Morena. A ver, no, la gasolina no baja mágicamente. Y lo platicábamos con el profe Valderas la semana pasada. Queremos que baje la gasolina, que subsidiarla. ¿Quiénes se quejan del subsidio a la gasolina? Ellos. Para que tú bajes el precio de la gasolina, no es quitándole el IEPS, porque el IEPS ha servido como un cojín que va amortiguando, ya que todavía no somos 100% independientes de los precios internacionales de la gasolina. Pero ¿quiénes nos hicieron dependientes de los precios internacionales de la gasolina y de los combustibles? Ellos. Ellos con las reformas de Peña Nieto, ellos con sus modificaciones con Calderón y con Peña, nos hicieron dependientes de los precios internacionales del petróleo. Nos hacen dependientes. Ellos, desde las administraciones de Salinas, Cedillo y todo ello, dejaron de invertir en refinerías, dejaron de invertir en refinación, haciéndonos dependientes. ¿A quién en su sano juicio se le ocurre que es una excelente idea que siendo un país petrolero, vendas tu petróleo teniendo posibilidad de refinación, vendas el petróleo y lo compras más caro ya refinado? ¿A quién se le ocurre que eso es una buena idea? Bueno, al prianato, a ellos se les ocurre. Entonces, ellos se fortalecieron en sus políticas públicas, dejando de tener responsabilidades que eran del Estado, sobre todo en algo tan estratégico como lo son los energéticos. Entonces, fueron ellos quienes nos hacen dependientes de los precios internacionales del petróleo. Ahora, son ellos los que años después quieren que eso se revierta. Ya no les gustó. Pero ya no les gustó porque se dieron cuenta que estaban mal. Por supuesto que no. Ya no les gustó porque ellos han perdido votos históricamente, porque ellos como oposición no han logrado articular ni una narrativa, no han logrado articular un proyecto de nación, no han logrado articular nada. Y qué curioso, ¿a quién recurren para sacar propuestas? A Andrés Manuel, al que critican y vuelven a criticar, pero es de él de quien están tomando sus ideas. Entonces, a mí, por piedad, que alguien me explique, los panistas están utilizando a Andrés Manuel otra vez para hacer campaña e intentar ganar votos otra vez.
¿Qué no se dieron cuenta que eso les funcionó pésimamente mal? ¿Qué no se acuerdan que eso simplemente no funcionó? ¿No lo recuerdan? Qué curioso. La oposición necesita de Andrés Manuel López Obrador para tener algo que proponer. ¿No les da vergüenza? Vamos a escuchar este video de Arturo Ávila, donde él le responde a otro vocero del PAN sobre el tema de la gasolina. Que con Felipe Calderón hubo un incremento de la gasolina del 22%, del 42.8% en términos reales en el sexenio de Enrique Peña Nieto y en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y de la doctora Claudia Sheinbaum una disminución del 6%. ¿Cuál es la molestia del Partido Acción Nacional? Dijo Andrés Manuel que la gasolina bajaría cuando costaba 14 pesos a 10. Perdóname que te interrumpa. 2017 previo a una pandemia, ¿no? 2017 previo a una pandemia, sí. Que eso cambia las circunstancias, digamos. Si eso no convence a Federico, yo estoy dispuesto a darle unas clases de finanzas. Me traje a valor presente los valores de la gasolina desde 2006. El incremento con Felipe Calderón fue del 0.711. El incremento sexenal con Enrique Peña Nieto fue del 0.191. Y con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con la doctora Claudia Sheinbaum trayendo a valor presente los precios del menos 28%. Es que en Estados Unidos el valor de la gasolina y de refinar es mucho más barato. Claro, por supuesto, porque en los gobiernos de Estados Unidos sí invirtieron en infraestructura para poder hacer refinerías, mientras que ustedes, por ejemplo, en la época de Felipe Calderón, ofrecieron hacer una refinería. ¿Y qué crees que nos entregaron? Una barda. Hoy llegan como si en el pasado lo hubieran hecho bien. Pero ¿qué crees, Mónica? La mejor variable para medir la función de un gobierno se llama gran elector. Y el gran elector en 2024 les puso una paliza votando 36 millones de mexicanas y mexicanos por nosotros. Lo que les está diciendo es, señores, las cosas que están haciendo, lo que están vendiendo como narrativa de comunicación está muy mal. Y ahí está este video de Arturo Ávila y la propia cara de, si no estoy mal, es Federico Dorin, sí. todo desajustado. Perdón, no manden, es que no manden a sus voceros a una guerra sin fusil, pero se quieren meter en la guerra de los energéticos y es que ahí no tienen cómo hacerlo. Y es que, vuelvo al punto, me parece a mí surreal, sui generis, por decirlo menos, que sobre todo en el Partido Acción Nacional, el que es el primero, o sea, es el segundo lugar políticamente, tengan que utilizar a Andrés Manuel López Obrador, a Rocío Nale para hacer campaña. ¿No les da vergüenza? ¿Por qué no usan a Felipe Calderón? Su referente político, ¿no? ¿Por qué no usan a Vicente Fox? ¿Por qué no? ¿Por qué no van y rescatan esos videos del acervo histórico de Vicente Fox o de Felipe Calderón? Se supone que es lo que haría todo buen panista. ¿Por qué no hacen eso? ¿Por qué un spot del Partido Acción Nacional? Porque vean, esta es una imagen del spot del PAN. Viene con el logo del PAN y ¿a quién están utilizando? A Andrés Manuel López Obrador. Qué lamentable que lejos de utilizar a sus gobernantes, a sus líderes morales, a sus referentes políticos o a sus expresidentes, terminen recurriendo a morenistas. Pero lo ocupó como ejemplo de que iba a bajar la gasolina, ¿no? Sí, pero no importa si lo ocupas como ejemplo de que va a bajar la gasolina o no. ¿Por qué no usan un video de Felipe Calderón? ¿Por qué no usas? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Vuelvo a mi punto. ¿Por qué treparse? Sí, lo dijo. No importa si lo dijo o no. ¿Solamente pueden proponer esto? En el Partido Acción Nacional se les ocurrió proponer algo que saben que no se puede hacer mágicamente. Ese es el fondo del tema. No es si usan o no los videos de Andrés Manuel López Obrador como referencia, es ¿por qué están utilizando a Andrés Manuel López Obrador como referencia? ¿Por qué no sacan a sus referentes políticos del PAN? ¿Por qué les dan tanta vergüenza utilizar a sus referentes políticos del PAN? ¿Les da tanta pena sacar un video de Fox o un video de Calderón? Lo hicieron cuando fueron los programas sociales y ni siquiera ahí los explotaron porque también se les caía la narrativa.
Hoy se quieren trepar en el tema de la gasolina. Perdón, mijos, pero fue gracias a ustedes que se liberaron los precios de los combustibles, fue gracias a ustedes que nos hicimos dependientes de los precios internacionales del petróleo, fue gracias a ustedes que se dejó de refinar, fue gracias a ustedes que prácticamente se entregaban los recursos, fue gracias a ustedes que dijeron que la gallina de oro ya no tenía más huevos que dar, fue gracias a ustedes que estamos en el punto en el que estamos, fue gracias a sus incrementos, fue gracias a su mala gestión que hoy estamos en este momento, fue gracias a ustedes. ¿Por qué no utilizan esos videos? Porque no tienen nada que presumir. ¿Por qué no utilizan un video de Felipe Calderón anunciando la refinería que no cumplió y que solo entregó una barda? ¿Por qué no sacan un video de Xóchitl Gálvez cuando fue en ese entonces líder de izquierda, según ella, diciendo que le exigía a Felipe Calderón que esa refinería estuviera en su estado? ¿Por qué no sacan esos videos? Porque no pueden. Porque se les cae la cara de vergüenza. Porque hoy quieren venir a subirse al tema de los 20 pesos y establecer como un límite de 20 pesos. Claro, pero mañana el gobierno decide que va a subsidiar más la gasolina y entonces va a sacar un video ellos primerito diciendo es que el gobierno sigue subsidiando la gasolina porque Pemex está endeudadísimo. ¿Quiénes endeudaron a Pemex? ¿Quiénes destruyeron a Pemex? ¿Quiénes convirtieron a Pemex en una empresa que funcionara con las leyes de mercado cuando su esencia es ser una empresa del Estado, no de los mercados? Los panistas y los priistas. Pero hoy quieren establecer el tope de la gasolina en 20 pesos legislativo. Sí. Y si el gobierno lo hace subsidiándola, porque esa es la manera de subsidiarla, ¿eh? ¿Quieres que cueste 20? El gobierno tiene que dar mayores subsidios. ¿Ok? ¿Cuál va a ser el siguiente video? Es que Morena está subsidiando la gasolina. En el manual del ser opositor, los panistas, también los priistas, pero los panistas particularmente, siguen dando pena universal. Y miren, ya conocí a la oposición venezolana y se dan una competencilla. Y tienes a los del Vox en España, y como que se dan, como que originalmente al menos el panismo y priismo mexicano siguen dando mucha vergüenza entre las oposiciones globales. Pero llegar a este punto de utilizar, porque esto es una joya, la oposición tiene que utilizar a Andrés Manuel para hacer oposición. Utilizaron al mayor líder de oposición que ha tenido México para hacer oposición. Y entonces después utilizaron al presidente con mayor aprobación, presidente en sexenio, al mayor referente político de la actualidad, para hacer oposición. O sea, en resumidas cuentas, Andrés Manuel López Obrador sigue dando cátedras desde su retiro en la chingada. Nada más que decir. Nada más que decir. Levanta la sesión. Se levanta la sesión.